Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra lectura y meditación de la palabra de Dios. Tomamos una semana sin tener esta participación de nuestra lectura, pero yo espero que todos ustedes tomen su tiempo en casa y puedan hacer esta lectura y meditación de la palabra de Dios todos los días en cualquier capítulo de la Biblia, en cualquier parte. Hoy nosotros hemos estado viendo la parte de el Salmo 119 en el versículo 113, ya vamos ahí en el versículo 113 hasta el versículo 120. Y bueno, espero que ustedes estén teniendo un buen tiempo en su casa, con su familia, buscando de Dios, esperando en el Dios Todopoderoso, quien es nuestro Dios, Señor, escudo, fortaleza nuestra. Este salmista tenía muchos temas, muchas cosas en su corazón, y hoy vamos a ver algo de un celo. Yo lo pongo de esta manera, como que si este hombre tenía un celo por hacer, por cumplir la palabra de Dios, o de plano llegaba en ciertos tiempos y llegaban tiempos de depresión, en tiempos de contiendas, de pleitos, como cualquiera de nosotros. Vamos a empezar a leer el Salmo 119, verso 113. Dice: detesto a los que tienen divididas sus lealtades, pero amo tus enseñanzas. Tú eres mi refugio y mi escudo. Tu palabra es la fuente de mi esperanza. Viendo estos dos versículos, nos vamos a ir hasta el 120, pero viendo estos dos versículos dice: detesto a los que tienen dividida su lealtad. Bueno, hablando de la lealtad, ¿qué es la lealtad? Viene siendo: detesto a los hipócritas o que no son sinceros, a las personas que no tienen sinceridad, que no hablan con la verdad. Esto me da la sensación a mí, la impresión de que este salmista se juntaba con ciertas personas en las cuales oía comentarios de mentira, de hipocresía, de no verdad. Había gente con la que convivía que miraba la lealtad dividida. Bueno, si está dividida, no hay lealtad, porque la lealtad es la fidelidad, es la entrega completa, que donde eres de la misma manera aquí, que acá. No estás dividido en dos. Y una persona que está dividida en dos, dice Santiago, es como las olas del mar, que va y viene, no es estable, no es confiable esa persona. Y dice: detesto a los que tienen dividido su lealtad, pero amo tus enseñanzas. O sea, su corazón estaba en las enseñanzas de la palabra de Dios, pero quería ver la lealtad no solamente en sí mismo, sino en todos los demás. Veamos en 2 Corintios capítulo 10, verso 4 al 6, dice: usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir los argumentos humanos, los argumentos falsos, para derribar, para quitar, romper, destruir todo argumento falso. Y dice: usamos las armas poderosas de Dios. O sea, ¿cuáles son esas armas poderosas de Dios? La misma palabra de Dios, la verdad de Dios. La verdad de Dios siempre son buenas armas que van a destruir todos los pensamientos, todos los argumentos que se levanten, no solamente en otras personas, sino se pueden levantar en mi propia vida. Dice: destruiremos todo obstáculo de arrogancia que impida que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer al Mesías. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que sigue
en desobediencia. O sea, primero los argumentos los destruimos en nuestra propia alma, en nuestros propios pensamientos, y procuraremos someternos a la palabra de Dios, capturar nuestros propios pensamientos. Y obvio, como lo que dice aquí que miramos, detesto a los que tienen dividida su lealtad. Hay momentos en nuestra propia vida que oímos comentarios de otra persona, de otras, y como que nuestro corazón se hace así, ¡uy! Dice, pero yo amo tus enseñanzas. Amar las enseñanzas no es ver el error de otros, sino ver nuestro propio error. Pero él dice, tú eres mi refugio y mi escudo. Tu palabra es la fuente de mi esperanza. Eso se me hace tan impresionante, porque si yo quiero tener esperanza en alguien, yo tengo que tener la esperanza mía. Bueno, si quiero, ¿verdad? No tengo que, pero esta es la mejor solución. Tu palabra es la fuente de mi esperanza. La palabra de Dios es verdad, es escudo, es fortaleza nuestra, el que levanta nuestra cabeza y nos sostiene. No hay una verdad tan verdad como la verdad de Dios. Y luego en el verso 115 del Salmo 119, lárguense de mi vida ustedes, los de mente malvada, porque tengo la intención de obedecer los mandatos de mi Dios. Lárguense de mi vida. ¿A quién le estaba hablando? ¿A los amigos? ¿A los vecinos? Porque lárguense de mi vida. Yo puedo decirle a otra persona que viene a mi casa a traer contienda, división, hablar mal del prójimo, hablar mal incluso de la palabra. O puedo decir y echar fuera a los malvados en mi mente, a los pensamientos inicuos, a los pensamientos que me inquietan para hacer algo que no está correcto, que me lleva a la depresión, que me lleva a buscar, porque dice, como piensa el hombre en su corazón, así es él. Entonces dice, lárguense de mi vida ustedes, los de mente malvada, los que están pensando mal, porque tengo la intención de obedecer los mandatos de Dios. Y a veces esas palabras las tenemos que decir a nuestra propia vida. Hey, yo tengo toda la intención de obedecer al Dios Todopoderoso. Así que fuera de mi vida. Entonces, vamos a seguir leyendo. Dice, Señor, sosténme como prometiste, sosténme para que viva. No permitas que se aplaste mi esperanza. No permites que en lo que yo confío, que su palabra se aplaste. Sosténme y seré rescatado. Entonces meditaré continuamente en tus decretos. Sosténme. Mientras tú me guardas, mientras tú me sostienes en tu palabra, yo podré meditar continuamente en tus decretos. Sus decretos son los mandatos, los estatutos, la palabra de Dios, que es la que trae vida y me hace prosperar a mi persona solamente si la obedezco, si la pongo en práctica. Pero, dice aquí, pero has rechazado a todos los que se apartan de tus decretos, quienes no hacen más que engañarse a sí mismos. O sea, yo creo que este salmista estaba consciente de que Dios no acepta y rechaza a todos los que se apartan de él. Entonces, yo puedo pensar que lo decía para los demás. Pero si tú meditas en la palabra, no se te olvide. Él es el que te corona de favores, pero no se te olvide que Él rechaza a los que se apartan de Dios. Entonces, mantén tus ojos puestos en el autor y consumador de tu fe, que es Jesús. Y luego dice, desechas a los perversos de la tierra como si fueran desperdicios. Fíjate qué feo, ¿verdad? Los desechas. ¿A quiénes? A todos los perversos. Entonces, cuida tu corazón de que no haya perversidad en él. Que tú puedas obedecer los mandatos. A veces leemos las escrituras y las usamos para otras personas y no para nosotros mismos. Dice, en el verso 120, me estremezco por mi temor a ti, por mi temor a ti. Quedo en temor reverente ante tus ordenanzas. En este video de YouTube, de TikTok, estamos viendo parte, pero lo vamos a continuar
YouTube para que usted vea un poquito más extenso todo esto. Así que me estremezco, dice, por temor a ti, quedo en temor reverente ante tus ordenanzas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a mirar y criticar a los demás o me cuido yo? Entonces, volviendo un poquito hacia atrás, vamos a ver un poquito hacia atrás. Oh, estamos oyendo doble, ¿verdad? Porque estamos grabando en dos lugares. Ahí va, otra vez regresando un poquitito para retomar y ver, Señor, sosténme como prometiste, sosténme como prometiste para que yo viva. Veamos este versículo aquí. Dice, cuando uno se siente desalentado, oprimido y aún enfermo, no tiene ánimos de nada. Entonces, ¿qué le dices? Dios, sosténme, guárdame, porque estoy a punto de desmayar. Sosténme como tú lo has prometido, para que yo pueda vivir. Y no permitas que se aplaste mi esperanza. Esto me da la impresión de esa sensación de depresión, de desánimo, desaliento, donde uno no sabe ni qué hacer, pero dice, no permitas que se aplaste mi esperanza. Acuérdate que la esperanza está siempre en la palabra de Dios, como lo dice en el verso 114. Tú eres mi refugio y mi escudo, y tu palabra es la fuente de mi esperanza. Entonces, no permitas que la esperanza se aplaste. Entonces, sosténme en tu palabra, sosténme en tus decretos. Con razón Él dice, porque tengo la intención de obedecer mandatos de mi Dios. Tengo toda la intención, pero a veces el desaliento, el desánimo, las cosas que vemos aquí, las cosas que vemos allá, que nos tratan de bajar la estima, la fuerza, el vigor de mantenerse uno firme delante de Él. En el verso 117 dice, sométanme, sosténme y seré rescatado. Entonces meditaré continuamente en tus decretos. Si Dios, tú no me sueltes de tu mano, sosténme. Vamos a ver ese versículo en la traducción lenguaje actual, como nos dice, ayúdame y ponme a salvo, porque para que obedezca tu palabra. Ayúdame y ponme a salvo, para que obedezca tu palabra. Hablando y pensando en que hay tanta depresión en nuestras vidas, como dame fuerzas para seguir viviendo. Dame la fuerza para sostenerme en tu palabra, para no derribarme. Ayúdame, ponme a salvo. Y dice, para que obedezca tu palabra. Cuando tengo tanta depresión, cuando me siento tan derribada, cuando me siento con dolencias, cuando me siento atacada, de alguna manera nuestra fe, nuestra confianza se va deslizando, pero dice, cuando tú me salvas, puedo obedecer tu palabra porque no está este cansancio. Bueno, a mí me pasa, no sé ustedes, que cuando yo me siento tan cansada y mi cuerpo tiene esa tendencia, que estoy orando en contra de eso, pero tiene esa tendencia de inflamarse, y cuando yo siento esa inflamación en mi cuerpo, me cansa, me fatiga, no me dan ganas de hacer muchas cosas, como que todo me enfada, y solo es un problema físico, y cuando yo me siento muy bien, no hay nada que me detenga. De hecho, no me detiene ni eso, pero veo la diferencia. Cuando uno no se siente bien física o emocionalmente, se siente uno oprimido, como que si todo lo que le rodea hace daño, pero cuando dice, y como que es bien difícil poner en práctica la palabra de Dios, pero Él dice, ayúdame y ponme a salvo para que yo pueda obedecer tu palabra. Puedo llevar cautivo, como lo miramos en Corintios, todo pensamiento, ¿no? Todo pensamiento que viene y me hostiga. Esos pensamientos que no me dejan pensar ni meditar en la palabra. En el Salmo 26:5, detesto las reuniones de los que hacen el mal y me niego a juntarme con los perversos.
Qué padre que tú te puedas negar a juntarte con aquellas personas que hablan maldad, que siempre están hablando negativo, por decirlo de alguna manera, que siempre están viendo el error de otra persona. Qué flojera es ver estar en medio de conversaciones donde todo el mundo está mal, menos yo. Y yo creo que este salmista habla igual que nosotros de cierta manera, porque dice, aquel, yo me reúno con aquel y yo veo el problema de esto y tú detestas, como dice aquí, detesto a los que tienen dividida su lealtad, o sea, veo el problema y la situación ajena. Pero ¿qué tal si vemos la situación nuestra y no queremos reunirnos con personas que hablan negativo? No queremos estar cerquitas de las personas que siempre están viendo el error de los demás, pero que no alcanzamos nosotros a mirar nuestro propio error. Qué fácil y qué diferencia haría en esta tierra. Qué fácil sería si yo mirara donde yo estoy mal, donde yo puedo y tomara la palabra de Dios y poderla meditar y poderla vivir y poder hacerla y cumplirla y mirar mi propio error, donde yo estoy mal, donde yo estoy haciendo algo que está incorrecto, donde yo puedo cambiar mi situación y vivir diferente. Señor, sosténme como prometiste para que viva. Ayúdame a guardar tus mandamientos, estatutos. En el verso 117 dice, sosténme y seré rescatado. Sosténme y seré rescatado. Porque entonces voy a meditar continuamente en tus decretos. En el verso 118 dice, pero has rechazado a todos los que se apartan de tus decretos. Has rechazado. ¿Y qué me hace pensar? Que si yo no me sujeto a la palabra de Dios, que si yo no hago conforme a su palabra, que si yo no obedezco su palabra, que si yo no veo mi error, no seré una de esas personas que están rechazadas porque yo no me sujeto a lo que Dios está hablando. En el verso 118, en la traducción lenguaje actual, dice, a los malvados de este mundo que desprecian tus enseñanzas, no los quieres tener cerca. Los tratas como basura y de nada les sirve hacer planes malvados. Yo en cambio obedezco tu palabra. Si se fijan, se exaltó a sí mismo, pero vemos el error de los demás. Pero ¿qué tal si podemos decir, papi Dios, si yo me hago como los malvados de este mundo, me vas a despreciar? Si yo no quiero despreciar tus enseñanzas, porque entonces seré tratado como basura. Miren, aunque nos parezca muy difícil, muy descabellado y que pensamos que Dios no castiga o que Dios no va a hacer algo contra aquellas personas que no lo quieren, que no lo aceptan, tenemos que estar conscientes que así como Él es misericordioso, así como Él es bondadoso, así como Él es paciente y misericordioso para cumplir su propósito, también es un Dios que castiga y que nos da lo que nosotros buscamos, que nos deja que lo que nosotros estamos sembrando lo vamos a cosechar, porque la regla es para allá y es para acá. O sea, la regla de la justicia y de la verdad, Dios la aplica bien honestamente. Entonces, tengamos el cuidado de nosotros no ser de los desechados, de los perversos o de los que, como dice acá, no cumplimos, que despreciamos las enseñanzas de Dios. Las enseñanzas de Dios son verdad y ellas son las que nos guardan de estar lejos de Dios. Entonces, tengamos cuidado, cuidemos nuestro corazón, como dice su palabra, sobre toda cosa guardada. Guardemos nuestro corazón, nuestros pensamientos, porque de él mana la vida. Entonces, dice en el 120, dice, me estremezco por mi temor a ti, me estremezco. Quedo en temor reverente ante tus ordenanzas. O sea, conociendo la palabra, conociendo a papá como él es, me estremezco. Yo quiero tenerle temor reverente a mi papá. Saber, miren, por ejemplo,
yo no puedo pensar en algo diferente que en mi familia, ¿no? A mi papá, él fue muy estricto con nosotros, enseñándonos lo mejor que él sabía para que nosotros pudiéramos vivir de una manera bien. Sin embargo, cuando nosotros nos salíamos del carril, mi papá nos enderezaba y a veces nos daba con vara, porque él quería que viviéramos de la mejor manera. Obvio que cuando nosotros nos salimos de los mandatos hay consecuencias. Cuando papá nos dice hagan esto y no lo hacemos, hay consecuencias. Bueno, y había cierto temor y uno dice, uy, es que le tengo miedo a mi papá porque mi papá hace esto y hace aquello. No es un miedo, es un temor reverente. Es saber que Él habla y cumple lo que dice. Papá Dios dice, me estremezco por mi temor a ti. O sea, hay temor reverente. Sabemos que lo que Dios dice es verdad. En esta versión, nueva traducción lenguaje actual dice, tiemblo de miedo en tu presencia, porque tu palabra me hace temblar. Su palabra, amado amigo y hermano, su palabra es verdad. En la mensaje de Dios dice, mi ser se estremece ante ti por tus decretos. Por tus decretos yo te venero. O sea, puedo darte honor porque yo sé que Él es verdadero. Yo sé que Él cumple su palabra. Yo sé que Él va a hacer lo que necesite hacer cuando Él me quiere guardar, sostener y ponerme en el camino correctos. En Filipenses 2:12 dice, queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. O sea, busquemos con todo nuestro corazón cumplir los mandatos y estatutos de nuestro gran Dios. La palabra de Dios nos va a sostener, como dice el Salmo, déjame te lo leo, porque se me hace muy interesante. El Salmo 91, fíjate lo que dice, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. El que vive al amparo del Altísimo va a encontrar descanso a la sombra del Todopoderoso. O sea, Dios es nuestra protección y su palabra es esa sombrilla que nos brinda sombra, refugio, frescura, nos cubre del sol, nos cubre de las enfermedades, nos cubre del peligro, pero solamente el que vive al amparo del Altísimo. Y si nosotros guardamos su palabra nos sostiene y su palabra nos levanta. Así que te animo, mi amigo y mi hermano, a que podamos vivir bajo la sombra del Omnipotente. Ahí vamos a encontrar el descanso que nuestro corazón necesita. Dios te bendiga y te guarde. Bendiciones.